buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes 18 de octubre. 16 grados en estos momentos en Capital y ya saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y también por tvciudad.ui. Muchas opciones para seguirnos. Y vamos ahora con el pronóstico de meteorología. ¿Cómo viene? Y viene subiendo la temperatura. Vean ustedes, la máxima de hoy va a ser 22 grados. El cielo va a estar algo nuboso con periodos de soleado. Esto es para Montevideo y el área metropolitana. ¿Cómo empezamos el fin de semana? Bueno, viene subiendo la temperatura al galope, digamos, ¿no? 11 y 26 grados según meteorología. Las temperaturas, bueno, como dijimos, se irán calentando con el sábado. El cielo estará algo nuboso sin perspectiva de lluvias. Claro, el domingo, 14 y 27 grados, las temperaturas extremas, un domingo caluroso para Montevideo y el área metropolitana. Dicen que los pronósticos de meteorología que para lunes y martes entraría un frente frío. Veremos, no nos adelantemos entonces. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Hay temas de campaña, recorridas de los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, ayer el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que si es electo presidente de la República, continuará con la misma política de derechos humanos. Esto lo dijo en un encuentro que tuvo con madres y familiares de personas detenidas desaparecidas. Tras la reunión, Ignacio Errandonea, de familiares, valoró el encuentro con el presidenciable blanco. Y decirles también que en este contexto la justicia convocó a una audiencia preparatoria por el juicio del asesinato de Miquelini, Gutiérrez Ruiz y otros crímenes del Plan Cóndor. Una audiencia que estaba prevista inicialmente para el mes de junio. Bueno, finalmente se va a concretar detalles más adelante. Vamos con otros temas y seguimos ahora en tiendas del Partido Colorado porque su candidato, Andrés Ojeda, no negó que los contenidos que forman parte de una presunta campaña sucia en su contra sean reales. Esto lo ha venido denunciando en los últimos días, pero reconoció que tiene un vínculo con la mujer que señalan como su pareja. Esto lo dijo Andrés Ojeda en las últimas horas, o sea que la campaña sucia tiene parte de realidad, según dice él mismo reconoció. Las familias de los presos fallecidos en los incendios de el ex Concar, el módulo 4, recordemos, en septiembre, realizarán dos demandas, una civil y otra penal contra el Estado. Un nuevo capítulo de esta triste tragedia que, bueno, mató a 6 reclusos en el módulo 4 del Concar. Vamos a otros temas también, porque ayer estuvo reunida la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, resolvió definir un paro nacional del transporte para el próximo miércoles 23 si no se resuelve el pago de salarios adeudados a los trabajadores de la empresa COPSA, que bueno, solo recibieron la última semana el 30% de los salarios de septiembre. Vamos a otros temas también. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República estuvo reunida y definió a última hora del miércoles emitir una declaración a favor del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Y bueno, y en un ratito nada más vamos a estar hablando del cáncer de mama. Mañana se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad que, bueno, afecta principalmente a mujeres en nuestro país. Y bueno, para hablar de este tema, sobre los desafíos pendientes, sobre los logros y también algunos de los factores prevenibles, vamos a estar recibiendo con mucho gusto a Marisa Facino, quien es directora nacional del programa de cáncer del Ministerio de Salud Pública. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. De todos modos, les adelantamos que Mario Casinoni, entre 18 de julio y Canaro, el corte va a ser hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Concepción Arenal, entre Arenal Grande y Porongos, hasta las 12 del mediodía va a estar cortada la circulación. Coralio, la costa desde Arturo Escarone hasta Zapadores, el corte será hasta las 5 de la tarde. Y Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, el corte también será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga.
Y vamos a meternos de lleno en la campaña y comenzamos con el Partido Colorado, porque el candidato presidencial de ese partido, Andrés Ojeda, no negó que los contenidos que forman parte de una presunta campaña sucia en su contra sean reales y reconoció que tiene un vínculo con la mujer que señalan como su pareja y aparece además en fotos que la vinculan con la cacería de animales. Entrevistado por FM del Sol, Ojeda contó cómo en su campaña descubrieron los videos que encontraron en redes sociales que a su entender se orientan a desprestigiarlo. De golpe empieza a circular pautado, o sea, con mucho dinero encima, un video en YouTube que me indica una novia y que le adjudica determinadas condiciones y demás, ¿está? Que habla de que es una persona que es cazadora de animales. Claro. No queda claro de todos modos si es verdad o están inventando la situación de esta persona, ¿no? Si están inventando que tiene que hace estas prácticas de cazadora o no. Bueno, evidentemente todo eso no es en Uruguay, ¿no? Así que será parte de un tiempo pasado. No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que no es mi novia, ¿se entiende? Cuando empezamos a mirar había varios videos, ¿verdad? Todos en la misma línea siendo pautados por esta empresa Quark. Y cuando nos vamos al primer video que estaba abajo del todo de la empresa Quark, vemos que entre los videos que pautaba y corría, había uno de una persona hablando en primera persona a cámara, ¿ah? Que resultó ser un asesor electoral, estratega argentino, que se llama Mario Riorda, quien casualmente es quien está en la mesa chica y asesora a Yamandu Orsi. Esto no sería una noticia falsa, pero lo que tú estás señalando... No, para que me indiquen una novia es una noticia falsa. Esto que va a presentar ante la justicia, ¿es contra el Frente Amplio, contra Orsi o contra Riorda? Es poner en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos, ¿de acuerdo? Es la Fiscalía la que califica qué hechos son, cómo corresponden y a quién corresponde llamar, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde quiere llegar con esta denuncia? Yo quiero poner en conocimiento de la Fiscalía que es una práctica profundamente antidemocrática. La candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que siente vergüenza por la campaña del Colorado, Andrés Ojeda, y recordó que el candidato Colorado contrató a un especialista en campañas negativas, lo que pareció una alusión al español Alexis San Martín. Cose admitió que el argentino Mario Riorda asesora a Orsi, pero lo separó de las empresas cuestionadas por Ojeda. La empresa que él nombra está notoriamente vinculada a la derecha argentina. Y nada tiene que ver con el Frente Amplio. Riorda es asesor de Orsi, ¿verdad? Y trabajó en la campaña y sigue trabajando en la campaña. ¿No es asesor suyo? No, no es asesor mío, pero quiero decir que Mario Riorda es un académico, fue decano, es doctor, creo que en comunicación. Es un académico reconocido, pero acá no es el tema Riorda sí, Riorda no. Acá es realmente da vergüenza ajena lo que está haciendo esta persona, este candidato, y la verdad que yo lo que veo es que él mismo tiene asesores de campaña que se especializan en campañas sucias, que lo explicitan, hablan de campañas negativas, es así. Su principal asesor es un especialista en campañas negativas. Entonces yo lo que veo es a río revuelta ganancia de pescador y la verdad que no es una nueva política lo que está haciendo esta persona, lo que está haciendo esta persona es una nueva forma de hacer la peor vieja política. Luego de una asamblea en el marco de un paro de 24 horas que ayer cumplieron los maestros en Montevideo, la secretaria general de ADEMU, Paola López, señaló que no se han tomado las medidas necesarias para prevenir este tipo de situaciones violentas dentro de estos centros educativos. Además, defendió la medida sindical de paro ante las críticas recibidas por entender que es la forma de visibilizar la defensa de derechos de los y las trabajadoras y también de las infancias. No es un hecho aislado, lo de ayer fue una agresión física, pero las situaciones de violencia que a diario se viven, sea quizás verbal, de amenazas y de lo que fuera, que claramente no son causas originadas en la escuela propiamente dicha, pero son situaciones que viven las familias en los barrios, situaciones intrafamiliar, que bueno, que la escuela como contención, como amortiguadora social, es donde se encuentran esos intercambios y ahí es que suceden estos hechos.
hemos señalado esta necesidad de las porterías en las escuelas, en los jardines, que de alguna manera hacen una intercepción de aquella persona que quizás no está llegando de los mejores modos a la escuela. Bueno, más equipos técnicos, ¿no? Con técnicos, psicólogos, asistentes social, que puedan generar otras estrategias de abordaje, y eso no está sucediendo. Las inyecciones presupuestales que hubieron en este quinquenio y en la última rendición de cuentas fueron enfocadas hacia otro lado, hacia la famosa transformación curricular, y no de cara a la resolución de estos problemas que son los que a diario vivimos en las escuelas. La representante además definió el paro como una defensa de los derechos ante las críticas por la medida. Durante varias horas el gremio de estudiantes de El Yaba hizo ocupación del centro de estudios en contra de la reforma educativa y en contra de los recortes de grupos. Horas después el centro fue desalojado. Tenemos dos versiones. El problema está en nosotros ahora. Tenemos una versión de que no corresponde tener acta porque son estudiantes y tenemos otra versión de que corresponde tener acta. ¿Quiénes brindaron esas versiones? La versión de que no corresponde tener acta es de secundaria. La versión de que corresponde tener acta es de una parte de Codicen. No solo nosotros, sino también la presidencia de Codicen entiende que corresponde un acta. Por tanto, lo que tenemos que hacer es legitimar esta situación de hecho para evitar que se continúe en el tiempo y poder proceder con las acciones que correspondan. Y por otra parte, que no queden como responsables sentadas en una dirección la directora y la subdirectora con una institución ocupada de hecho. ¿Hubo presiones, digamos, de parte de la inspección hacia la dirección de que tenían que convocar a la policía para desalojar? Hubo una comunicación de que llamaran a la policía para el desalojo y correctamente, a mi modo de ver, ellas señalaron que eso correspondía a la autoridad máxima de secundaria, que es a lo que procedió, por lo tanto, ahora lo vieron ustedes, llegaron con el ultimátum y bueno, y del otro lado no hay acta. Los estudiantes del IABAR celebraron que las autoridades reconocieran la ocupación del centro de estudios y espera que se concrete una mesa de diálogo con las autoridades. Nos parece súper necesario que vuelvan los grupos que fueron recortados del IABA. Hoy por hoy tenemos medio liceo vacío y grupos superpoblados. No podemos tener un liceo de la talla del IABA desperdiciado de esta forma. Nos parece además absurdo, no solo negligente sino absurdo. Primeramente eso, y después hay otro montón de reclamos como los equipos multidisciplinarios, las condiciones edilicias que no son buenas tampoco. Queríamos ocupar el centro desde las 9 de la mañana, sin embargo la dirección prefirió quedarse. Bien, no se labró acta ahí ni nada, es decir que las autoridades no reconocían nuestra medida, pero nos llega una intimación de parte de los oficiales diciendo que debíamos desocupar este centro, por lo tanto solicitamos la presencia de una escribana. Vinieron más autoridades, vinieron consejeros del Codicen, los elegidos por los docentes, vinieron también inspectoras, también estaba el equipo de dirección y la escribana, y se labró un acta de ocupación con la que estábamos de acuerdo ambas partes, tanto autoridades como estudiantes, y contó con la firma de todos, a la que se le adjuntó una solicitud para una mesa de diálogo con integrantes del Codicen y la plataforma reivindicativa de nuestro gremio. Es una hazaña para nosotros, representa mucho porque significa que las autoridades realmente reconocieron nuestra medida como una medida de ocupación, cosa que no sucedía hace muchísimo. El candidato blanco Álvaro Delgado dijo que si es electo presidente mantendrá la política de derechos humanos e intentará transparentar la información existente respecto al terrorismo de Estado. Esto lo dijo tras una reunión que mantuvo con madres y familiares de personas detenidas desaparecidas, a la que concurrió con su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, y también con la vicepresidenta de la República en estos momentos. Nosotros fuimos muy claros en el sentido de que tenemos que seguir trabajando en conseguir la información y en la medida que se consigue información, la voluntad de seguir buscando y encontrando. Me parece que son esos temas pendientes para darle paz a las familias, para cerrar esos circuitos que a veces se necesitan y que están pendientes en mucha gente. Este gobierno ha colaborado en todo lo que es la logística, vinculado a antropólogos, vinculado a maquinaria para hacer la búsqueda, así que nuestro compromiso es, en la medida que se consigue información, poder seguir buscando
y ojalá encontrarlo. Siempre hay un reclamo más de que tiene que venir una orden del presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que se dé la información. ¿Se lo pidieron? ¿Usted daría esa orden? Miren, este gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo con los mandos militares, ya tomó la iniciativa y ya se hizo lo necesario y la información que se fueron viniendo de los mandos militares se fue remitiendo como insumo para la búsqueda de eventuales cuerpos. Y en madres y familiares de personas detenidas desaparecidas valoraron este encuentro. Ignacio Errandorea, integrante de este colectivo, dijo que el diálogo fue constructivo. El acordar que, bueno, que la búsqueda hay que continuarla y que hay que profundizarla. Creo que tuvimos un buen intercambio en cuanto a ideas. Nosotros aportamos nuestras ideas, el candidato también aportó algunas ideas, que nos parece que es un diálogo constructivo y es bueno y sobre todo es sano para toda la sociedad en la medida que, bueno, vemos que hay un espectro cada vez más amplio del país, que estamos todos de acuerdo en que hay que buscar a nuestros familiares, que hay que encontrar las fórmulas para hallar la verdad y encontrar a todos nuestros familiares. ¿Le sigue preocupando igualmente si en un eventual gobierno de coalición sigue formando parte Cabildo Abierto de todo este tema donde, bueno, se sabe que es de público conocimiento la situación? Y bueno, eso lo dirimirá el presidente. Nos preocupa la política que ha llevado Cabildo Abierto sobre este tema y sobre otros también, pero bueno, la realidad política es la que tenemos y obviamente si forma parte de la coalición serán los partidos políticos que la integran, bueno, que pondrán coto o pondrán freno a las diferentes iniciativas que puedan tomar. Lo vimos claramente, por ejemplo, con el infame proyecto de la prisión domiciliaria, ¿no? Y contarles también que el juez en lo penal de 31 turno, voy a decirlo, 31º turno, Emilio Baccelli, fijó para el 25 de octubre la audiencia de control de acusación en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares uruguayos en Argentina. En esta causa se encuentra la investigación de los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Huiteló y Selmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberov, Washington Barrios y decenas de crímenes perpetrados por militares uruguayos en Argentina. Esta instancia estaba prevista para el 26 de junio, pero tras iniciar la audiencia, los abogados de los militares presentaron un recurso planteando la incompetencia del juzgado de primera instancia y la jueza Adriana Chamsarian suspendió la audiencia y elevó el escrito a la Suprema Corte de Justicia. El juicio tendrá las declaraciones anticipadas de los exmilitares del Movimiento de Liberación Nacional, Mauricio Rosenkopf, Jorge Martínez Platero y Walter González, de Carlos Antonio Rodríguez, coronel, víctima del terrorismo de Estado en Argentina, y de Matilde Rodríguez Larreta. Y ahora vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, porque, bueno, mañana, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, una patología, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y que tiene una alta incidencia en nuestro país. Para hablar de este tema estamos recibiendo con mucho gusto a Marisa Facino, médica oncóloga, que es además directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Un gusto, bueno, que estés esta mañana con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la incidencia, si podríamos decir en grandes números, del cáncer de mama en Uruguay? Bueno, se diagnostican 2.000 casos nuevos por año y fallecen 700 mujeres por año de esta enfermedad, de acuerdo al Registro Nacional del Cáncer. Es decir, que se diagnostican 5 casos por día y fallecen 2 personas por día de esta enfermedad. Siempre se dice que Uruguay tiene una alta incidencia con respecto a otros países, ¿no? de similar composición. ¿Esto se ha podido avanzar en qué lo provoca? ¿Cuáles son esos factores? Y también preguntarle cuáles son los factores prevenibles que las mujeres tenemos que saber. Bien, nosotros sí tenemos, es verdad, aspectos epidemiológicos muy similares a los del país del primer mundo, es decir, en cuanto a la incidencia. Quizás porque nuestra población tiene una fuerte descendencia europea y eso hace que los hábitos sean similares.
quizás también porque tenemos una larga expectativa de vida, eso es que en nuestro país tenemos cánceres de mama que se presentan a los 70, 72, 74 años, entonces eso hace que la incidencia aumente, ¿no, verdad? Es decir, lo que nos diferencia con los países del primer mundo es que nosotros tenemos todavía una alta mortalidad, que ellos no la tienen porque han logrado, digamos, disminuir tanto con el tamizaje, con la mamografía y con los exámenes, perdón, y los tratamientos que hay, esa mortalidad. Nosotros estamos mejorando en eso, nos falta. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que no podemos modificar, como es el sexo. En general este tipo de tumor se da en las mujeres, solo el 1% se da en los hombres, igual se trata de la misma forma que en la mujer. También otro tema es la edad, como dije, aumenta con la edad este tipo de cáncer, pero también lo vemos, porque tenemos estas cifras en nuestro país, que un 17% se da entre los 40 y 49 años. También tenemos antecedentes familiares, antecedentes personales, mamas densas, tener lo que se llama la alteración del gen mutado, el BRCA, que todos los conocemos a través de Angelina Jolie. Esos factores no los podemos modificar. ¿Cuáles podemos modificar? Y tenemos evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, evitar el alcohol, realizar actividad física, ¿no, verdad? Alimentación saludable, y en eso sí podemos actuar. Realizar actividad física, por ejemplo, podría estar previniendo entre un 20 y un 22% la incidencia de cáncer de mama. Es decir, esos factores, aparte de la importancia de que pueden prevenir un tercio de los cánceres de mama, siempre hay excepciones, tenemos que tener en cuenta, porque hay gente que dice, pero yo siempre hice actividad física y bueno, y me tocó, y bueno, puede tocar. Pero digo, tomando en cuenta estos hábitos, podemos disminuir y es muy importante realizarlo. Me quedé colgada con una cosa que usted decía, que tenemos como la misma, digamos, epidemiología o la misma incidencia que los países desarrollados, pero con una todavía mayor incidencia en la mortalidad. Uno pensaba, o yo pensaba, que estábamos bien en cuanto a ese tamizaje o esos tratamientos. ¿Qué es lo que nos está faltando ahí? Estamos mejorando en eso, ahí está. Nosotros hoy tenemos estabilizada la incidencia y viene descendiendo la mortalidad. Por eso digo, estamos mejorando, pero todavía nos falta porque estos cambios que están surgiendo los vamos a ver en el correr de los años, no los vemos de un día para el otro, a eso voy. Ya estamos mejorando en cuanto a la prevención, que estábamos hablando de la mamografía, ¿no, verdad? Nosotros, por suerte, en nuestro país hoy tenemos que la mayoría de los cánceres de mama se están diagnosticando en etapas tempranas. Eso permite una mayor sobrevida de la paciente y una mejor calidad de vida. Estamos mejorando con la prevención y también con los tratamientos, porque todos habrán escuchado de que hoy en día, a través de la incorporación del Fondo Nacional de Recursos de muchos medicamentos de alto costo, tenemos esa posibilidad que antes las pacientes la tenían a través, sí, pero de recurso de amparo, con lo que generaba la angustia, bueno, juzgados, abogados, peritos. Eso hoy, en el cáncer de mama, está casi todo cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, hay que darle tiempo, porque estos cambios no se ven de un día para el otro, para poder acompasar a los países del primer mundo. Le quería preguntar, porque a veces hay como mucho mito en torno a esta enfermedad y esa duda que hay si, por ejemplo, la mamografía, hasta qué punto puede llegar a incidir o no en provocar cáncer, es decir, la radiación. Hay como un poco de miedo a veces, ¿no? O desconocimiento. ¿Cuál es la verdad en eso? No, creo que es un mito porque, digo, hemos cambiado mucho la tecnología, y por eso hoy ya no se considera que porque te tengas que hacer una mamografía o irradiarte genere, digamos, una incidencia de cáncer de mama. Digo, eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Estamos mucho mejor en cuanto a los diagnósticos a través de mamografías o demás. Saliendo de la pandemia o en el medio de la pandemia, bueno, hubo una dificultad para, bueno, realizar los tratamientos, los diagnósticos. No. ¿Se logró estabilizar las cifras, digamos, de esos controles diagnósticos y problemas de tratamiento en la pandemia? Bueno, empecemos. Problemas de tratamiento no hubieron, porque las cirugías oncológicas se priorizaron, los inicios de tratamiento oncológico y los que estaban, los pacientes en tratamiento, todos se cumplieron. Claro, la detección. Es verdad, como tú bien decís, que en cuanto a los estudios de tamizaje, que podría llamarse la mamografía, obvio que disminuyeron, porque tenemos que recordar lo que fue la pandemia, ¿no? Es decir, la incertidumbre que si salías a la calle y alguien pasaba y te tosía, pensabas que podías quedar muerto, ¿no? Y digo, a ver, fue
serio. Entonces, en aquella oportunidad, y lo tenemos registrado, los primeros meses de la pandemia hubo una gran disminución del tamizaje de mama. Después empezó a recuperarse hasta noviembre del 2020, que no sé si recuerdan, que fue también un pico importante de COVID. Bien, ahí bajaron, ¿no, verdad?, nuevamente el tamizaje, las mamografías. Después volvimos a recuperar y hoy en día, que es lo que importa, en mama estamos en cifras similares y en algunos centros ya aumentaron a las de aquel 2019. Hablando de una de las cuestiones que se ha logrado en el último tiempo, tiene que ver con la importancia de la prótesis de mama gratuita. ¿Esto está accesible a todas las personas que tengan la necesidad? Sí, es verdad. Esto fue una iniciativa porque si ustedes recuerdan antes, por ejemplo, la mujer que trabajaba y aportaba al FONASA no tenía inconveniente en que le proporcionara al BPS este tipo de prótesis. Pero uno se jubilaba, con disminución de los ingresos, te diagnosticaban un cáncer de mama, con lo que implica la angustia del diagnóstico y demás, te están hablando de que tenés que hacerte una extirpación de toda la mama y ahí ya no quedaba cubierto este tipo de prótesis. Se hizo todo un informe del Programa Nacional del Control del Cáncer, con el BPS, con el Ministerio de Salud Pública, con egresos hospitalarios, con el Centro Hospitalario Pereira Rosell, de varios meses para lograr, y con el MEF y demás, porque esto tiene un costo. Y hoy en día, ya a partir del 2022, cualquier mujer, independientemente si está trabajando o no, tiene derecho a este tipo de acceso de prótesis y expansores mamarios, siempre y cuando, obvio, ¿no?, le saquen toda la mama, porque es para ese caso. ¿Cuántas se colocan por año? Bueno, eso depende porque también ahora tenemos muchas menos que antes, puede ser 300, 400, porque no se olviden de que, como dije al inicio, tenemos que la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en estadios tempranos. Entonces hoy, en general, se hacen cirugías conservadoras, es decir, se saca un sector de la mama y no es necesario la extirpación total. Eso también es por las campañas de sensibilización que se está logrando, educar a la población, capacitar al equipo de salud, los medios que también nos proporcionan una gran ayuda en la difusión de todo esto, ¿no, verdad? Claro, y después está también que se había presentado, me acuerdo, creo que fue del Hospital de Clínicas, a ver, me corrige si no están así, el uso de cascos que protegían de la caída del pelo, que uno puede decir es algo banal, pero es algo que tiene un fuerte impacto emocional. ¿Eso se extiende, se ha extendido en todos los tratamientos, este cuidado? En realidad es así, hay uno o dos centros que lo tienen, que también lo ofrecen, porque ustedes saben que se puede ir a esos centros y bueno, tiene un costo. Hay otro tipo, hay una agrupación que también se dedica a ofrecer de una forma más artesanal, pero también estos cascos, que se llaman cascos fríos, y si no es posible eso, tenemos a las agrupaciones de pacientes que juegan un rol muy importante con el tema de las pelucas. Es decir, el que tiene dinero podrá, o a través del FONASA, requerir pelucas, pero si no, las agrupaciones de pacientes con las cuales trabajamos codo a codo nos ayudan muchísimo a nosotros y a todas las pacientes con cáncer de mama u otro tipo de cáncer. Yo creo, nos queda poco tiempo, pero si tuviera que señalar los logros más importantes y también los debes más importantes en esto. Bueno, sí. Debe tratar de mejorar justamente de que sigamos avanzando en diagnosticar los cánceres en etapas cada vez más tempranas, porque eso va a permitir, hoy tenemos más del 50-60% que se diagnostican en estadio 1 y 2, que es lo que yo estaba determinando, estadios tempranos. Queremos bajar eso, porque cuanto antes podemos diagnosticar el cáncer de mama, la paciente va a tener tratamientos menos mutilantes, ¿no, verdad? Va a tener mejor calidad de vida, y justamente avanzar también en lo que son los tratamientos que hoy tenemos, en los cuales hay tratamientos en el que no se le cae el cabello a la mujer, ¿no? Es decir, hay tratamiento de inmunoterapia y demás que se ha avanzado mucho, que los tenemos en nuestro país. Entonces tenemos que ir por ese camino, ni que hablar que tratar de alfabetizar a la población y capacitar al equipo de salud para mejorar la incidencia y la mortalidad del cáncer en nuestro país. La mamografía es ahí gratuita una vez por año después de los 40, ¿no? Desde los 50. ¿La ecografía? Me gustaría corregirte. La mamografía hoy en día se hace entre los 50 y los 69 años, gratuita cada 2 años, de acuerdo a las guías vigentes, pero hoy en el Ministerio de Salud Pública, en el acto que se va a hacer en un ratito, a las 10, vamos a ya hacer un adelanto de la nueva guía que en breve se va a publicar
con cambios al respecto de la edad de inicio de la mamografía. ¿Y por dónde iría? Y bueno, esos cambios. es un adelanto. Algo, un adelanto. Como dije al inicio, vimos de que entre los 40 y 49 años tenemos un 17% de mujeres que se le diagnostica cáncer de mama. Entonces vamos a bajar la edad de la mamografía a 40. Está bien. Muchísimas gracias por esto y bueno, ojalá que en el próximo año podamos tener mejores noticias con respecto a este tema. Muy bien. En varios años más, porque esto no lo vamos a ver de un día para el otro. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a tomar contacto con Exteriores, que nuestra compañera Juliana Perdomo tiene informaciones. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen viernes para todos. Nosotros vinimos hasta el Sindicato de las Telecomunicaciones en el marco de un paro de 24 horas a nivel nacional que se está realizando en esta jornada. En minutos va a comenzar una asamblea informativa con los trabajadores donde se van a tratar varios temas debido a las acciones que viene tomando el Estado. Y estamos con la secretaria del sindicato, Florencia Leimonier. Gracias por estos minutos. ¿Cuáles van a ser los principales ejes en esta jornada a tratar? Bueno, bienvenidos primero, muchas gracias por haber venido. Además de la Asamblea General, estamos en vísperas de un 39 aniversario de nuestro sindicato y bueno, nos complace que puedan también participar de alguna manera en esa previa. Y sí, como decías, en el marco de un paro de 24 horas que se transcurre de 0 a 24 con una afectación nacional de todos los servicios, los trabajadores de Antel, hoy organizados en Sutel, nos reunimos acá a los efectos de, bueno, hacer un balance del último año, también no descontextualizado del momento que estamos atravesando, también con un cierre de gobierno, analizando la coyuntura, cuál es la situación actual, no solamente desde el punto de vista reivindicativo de los trabajadores y trabajadoras, sino de la situación de Antel, el presente y sobre todo el futuro. Bueno, ahí hay una parte de la Asamblea General que va a estar analizando y la otra parte tiene que ver con, más allá de decir, bueno, dónde estamos parados, cuáles son las características desde el punto de vista reivindicativo, cuál es la situación de Antel hoy, es cuál es la proyección o los elementos que nosotros incorporamos o reafirmamos de nuestra plataforma hacia el futuro, sobre todo porque el 1 de marzo del 2025 va a asumir un nuevo gobierno. Y nos interesa tener también ideas claras, lineamientos claros por parte del organismo máximo de resolución de nuestro sindicato para poder entablar los nuevos diálogos que se vayan a dar. Hace varios meses vienen advirtiendo por el desmantelamiento de Antel. ¿Cómo se está dando el diálogo con las autoridades? ¿Han sido escuchados en las últimas semanas? Y bueno, en realidad ahí tenemos distintos planos. Una cosa es el diálogo que podemos conformar con las autoridades actuales de Antel, del directorio, el cual no se ha truncado, o sea, realmente seguimos en permanente diálogo. No así con el resto del gobierno, las autoridades, ya sea Ministerio de Industria, sea incluso hasta el Poder Ejecutivo. En realidad, en ese plano hemos intentado, incluso cuando estuvo el debate de ley de medios, y bueno, en algunos casos, con algunos sectores, con algún mejor éxito a nivel parlamentario, pero en otros sectores directamente no existe el diálogo. De hecho, a nosotros, la Asamblea General pasada había resuelto en este escenario electoral también poder conversar con las distintas fórmulas electorales, o sea, que pretenden, aspiran a ponerse al frente del país y bueno, solamente hemos tenido éxito, pudimos recibir a la fórmula del Frente Amplio, ya que la fórmula del Partido Nacional, la fórmula del Partido Colorado, las principales al menos que están, tienen más posibilidades de ganar, no dieron respuesta al diálogo que pretendíamos tener los trabajadores. A grandes rasgos, ¿qué balance se puede hacer de lo que fue esta administración? Y bueno, en realidad nosotros seguimos sosteniendo, eso no se revierte y la propia realidad nos ha dado la razón, nos asiste la razón respecto a que es un gobierno que desprecia a las empresas públicas, las desprecia naturalmente, tiene toda su perspectiva de gobierno, su política económica, fue con el centro en los privados, en las multinacionales, con esa falsa teoría del derrame, en la medida que le va bien al privado o al empresario, eso va a tener una repercusión en los trabajadores y trabajadoras, eso no sucedió, y lo mismo con las empresas públicas, ANCAP, UTE, OCE, y nosotros particularmente Antel en la discusión de que se rompió el monopolio, de que se ha desestructurado un conjunto de líneas de negocio
en nuestra empresa que son fundamentales, pero son fundamentales para el país por su naturaleza, porque es una empresa pública, como planteamos siempre. No es una visión corporativa, empresarial. Nosotros las empresas públicas las pensamos en tanto son garantes de un conjunto de derechos, de servicios. Y en el caso de Antel, las telecomunicaciones cada vez más se convierten en un derecho que no solamente es un derecho en sí mismo, sino que habilita otro conjunto de derechos. Porque hoy estudiamos por Internet, trabajamos por Internet, tenemos atención médica por Internet. Bueno, todo eso es lo que este gobierno ha dejado de lado a favor de los privados, los 3 canales de Montevideo y las empresas grandes que compiten, las multinacionales que compiten con Antel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Pilar, allí tenían la palabra de la secretaria de SUTEL, Florencia Leimonía, a propósito del paro que está transcurriendo y la asamblea que comenzará en minutos, así que sobre el mediodía seguramente tendremos más novedades. Muchísimas gracias, Juliana. Acá seguimos con otros temas porque el presidente de la República ayer habló y dijo que al final de su gobierno la situación económica será mejor que la que recibió en 2019. Además, reiteró su llamado a no votar la papeleta del sí por la reforma de la Seguridad Social que se plebiscitará el 27 de octubre. Y si se aprueba el plebiscito, ¿qué va a pasar? Y van a tener que poner más impuestos. Yo no puedo me haber ido. Pero los próximos gobiernos van a tener que poner más impuestos. Y seguramente también tengan que recortar alguna función del Estado. No hay misterio, para que déjame terminar porque es bien importante. Y después hay algo por ahí que se llama riesgo país, que todo el mundo dice, bueno, yo no como el riesgo país. No voy al almacén y dame medio kilo de riesgo país. ¿Pero eso qué es? Eso es confianza. Y la confianza que trae inversiones. ¿Y la inversión que trae? Trae construcción, trae producción, trae industrialización, trae servicios. ¿Eso qué da? Eso da trabajo. Entonces, cuando a veces simplifica y decimos que si se aprueba el plebiscito atenta contra la fuente de trabajo, todo este camino que racionalmente acabo de recorrer con ustedes es el que puede suceder. Entonces, ya no importa a qué partido voten, bueno, no es que no importe, pero yo no me puedo meter en política partidaria, lo que sí no se puede hacer es votar este plebiscito. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República dio su apoyo al plebiscito del sí de reforma de la Seguridad Social. Esto se dio tras un intercambio de casi 3 horas, donde la moción había sido presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios. Se ha declarado a favor de la reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución, que nosotros mismos como federación impulsamos junto con el movimiento obrero y con el movimiento cooperativista. La discusión se ha dado a la interna de los órdenes, nosotros también la dimos en este mismo espacio en el que estamos hoy, y yo creo que hemos contrapuesto ante argumentos de la catástrofe, ante argumentos que no son argumentos, pero ante apelaciones a la catástrofe hemos contrapuesto argumentos que tienen que ver con concebir la seguridad social como un derecho humano fundamental y en tanto derecho humano fundamental alejado diametralmente del lucro, ¿no? Tiene que ver con poner en el centro al ser humano y poner en el centro al ser humano más débil, porque en definitiva la seguridad social es eso que nos atiende en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Esto en el claustro se definió por unanimidad? Esto en el claustro no se definió por unanimidad, sí se dio a través de una discusión de 3 horas y un procesamiento que hicieron los órdenes en estos meses de debate que ha habido y que la universidad también ha impulsado a través de sus servicios y todos los elementos que sabemos que están sobre la mesa y sobre todo los elementos de seriedad que están sobre la mesa para decir que esta propuesta es justa, necesaria y posible, y para posicionarse la universidad a través de este organismo en favor de los más desfavorecidos, que es como históricamente también lo ha hecho. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que la comuna ha recibido denuncias de presuntas irregularidades en la colocación de cartelería política en la vía pública. Dijo que tras las elecciones nacionales del 27 de octubre, los partidos políticos van a ser convocados para que retiren la publicidad y la propaganda que pusieron en la vía pública. La reglamentación es clara, hay determinada publicidad que ya no tiene vigencia una vez transcurrido el 27 de octubre, esa cartelería tiene que ser retirada, que es lo mismo que pasaba en la superposición de plazos que nos quedó entre la interna y la elección nacional. La cartelería que tenga que ser retirada se va a convocar a los sectores políticos en primera instancia para que lo retiren, después hay todo un protocolo de intimación, sanción y demás, pero entendemos que los propios sectores, o apostamos a que los propios sectores políticos
políticos la vuelvan a retirar. Alguna cartelería que pueda tener condiciones para seguir manteniéndose si existiese una segunda vuelta, esa tendrá que mantenerse y digamos el retiro o los posteriores retiros serán post elección en noviembre. En este caso, ¿de qué plazo se hablan luego del 27? No, en realidad tienen 30 días para empezar para retirar la cartelería. Dale. A propósito de la cartelería, también por parte del Partido Nacional se ha señalado la colocación de varios carteles que utilizaban semáforos como punto de sujeta, para sujetar esos carteles y adjudicaban esto a una lista del Frente Amplio. ¿Realmente se está cometiendo una infracción en ese sentido o está habilitado el semáforo como punto de atar esos carteles? No, los semáforos no están habilitados. En todas las campañas se han cometido infracciones, en esta también tenemos denuncias de infracciones y eso lo retiramos. Todos los cartelerías que estén en infracción se retira y se avisa al sector político correspondiente. Familiares de los presos que murieron en el Concar en el último incendio del mes de septiembre van a presentar 2 demandas, una civil y otra penal contra el Estado. Además, harán una denuncia para que se inicie una investigación administrativa en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En el incendio ocurrido el mes pasado en la Unidad 4 Santiago Vázquez, fallecieron 6 privados de libertad. Vamos a trabajar en la manera que lo establece el código, desde nuestro lugar de terceros coadyuvantes con los representantes de las víctimas y la víctima que tenemos en este triste caso con un doble objetivo. El primero de ellos está vinculado a individualizar y que la Fiscalía logre responsabilizar ante la justicia a los eventuales responsables directos vinculados con el incendio que terminó generando que fallecieran los 6 reclusos. También esta investigación debe tener otra pata vinculada a aquellas personas que estaban desempeñando funciones en el centro de reclusión. Nos cuesta entender que no hubiera nadie próximo al hecho, que no se haya podido dar pronta respuesta. Y en un tercer orden, ya con un aspecto de otro tipo de contenido, de carácter netamente patrimonial, es la demanda que a futuro vamos a incoar por este hecho, por la pérdida de los seres queridos de nuestros clientes. Ahora hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma seguimos, tenemos más información para compartir con ustedes. En este segundo bloque de MBD Noticias les decimos que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte convocó un paro general el próximo miércoles 23 de octubre si la empresa COPSA no paga las deudas salariales con su personal. En el comunicado que emitió la UNOT se rechaza lo que se define como actitud provocadora de COPSA, que según el sindicato presionó y chantajeó al gobierno nacional a la vez que incumple sus obligaciones salariales. También se reiteró preocupación por el destino final de los fondos públicos que se vertieron a la empresa para solventar su situación financiera y se dice que no hubo control sobre estos de parte de organismos estatales. Los trabajadores, las trabajadoras exigen el pago de salarios y otros adeudos y también el cumplimiento de compromisos firmados anteriormente por COPSA. Nos vamos a Medio Oriente, donde Israel confirmó que mató a Yahya Sinwar, considerado su enemigo público número 1 y el máximo líder de Hamas. Sinwar era uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre, que dejó más de 1.200 israelíes muertos y 250 rehenes. El líder del movimiento palestino Hamas, Yahya Sinwar, fue eliminado por las tropas israelíes en un ataque perpetrado este jueves contra la Franja de Gaza, información que fue confirmada por el Ministerio de Exteriores israelí en una operación que tuvo como objetivo a 3 militantes del grupo islámico en la ciudad de Rafah, al sur del enclave. Sinwar era considerado el arquitecto del ataque del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel, que detonó la guerra en curso en el enclave palestino y que dejó un saldo de 1.200 israelíes muertos y la
captura de más de 200 rehenes, de los cuales sobrevivirían unos 60, mientras que más de 30 estarían muertos en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró en un mensaje grabado que este es el comienzo del día después de Hamás, luego de la confirmación de la muerte de Sinwar, afirmando que el grupo ya no gobernará el enclave, al tiempo que advirtió a los residentes de Gaza a que finalmente se liberen de su tiranía. Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de Israel, aseguró que el líder de Hamás fue quien planeó, inició, dio órdenes y ejecutó los ataques del 7 de octubre y aseguró que si le hubieran dejado con vida, habría seguido haciéndolo en el futuro, destacando que en todas partes los soldados y mandos de las fuerzas de defensa de Israel actúan con verdadera determinación. Y en Argentina miles de estudiantes se manifestaron en reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas tras el veto impuesto por el presidente argentino Javier Milei a la norma aprobada en diputados. El presidente Javier Milei decidió vetar lo que fue la ley de financiamiento universitario, lo cual permitía que nuestra universidad tenga mayor presupuesto. Los estudiantes sabemos bien y muy claro tenemos cómo funcionan las cosas acá adentro, cómo se nos caen las aulas y techos a pedazos. Una de las principales movilizaciones tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, donde cientos de personas marcharon hacia la Secretaría de Educación, en lo que llamaron la Marcha de las Velas, protesta que fue convocada por distintos colectivos estudiantiles, exhortando a defender juntos la universidad pública. Las protestas, que se extendieron a numerosas provincias, se producen en un contexto de creciente profundización de la lucha estudiantil tras la toma de más de 60 facultades en reclamo al reciente veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada en diputados. En paralelo con las protestas del alumnado, el personal docente y administrativo de las universidades públicas argentinas también ha llevado a cabo múltiples medidas y hoy se realiza un paro de 24 horas en todo el país, al tiempo que anunciaron una nueva huelga de 48 horas para la semana próxima. La norma vetada actualizaba los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación y si bien Milei explicó que el motivo era preservar el equilibrio fiscal, los rectores de las universidades públicas aseveran que el 70% de los salarios docentes y de personal administrativo están por debajo de la línea de la pobreza y que los fondos asignados por el Estado no son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura universitaria. Y en Bolivia, su presidente Luis Arce dijo que no cederá ante quienes quieren incendiar a su país para protegerse de acusaciones personales en alusión al exmandatario Evo Morales. Sepan ustedes que vamos a hacer respetar la estabilidad de los bolivianos, que no vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara. El presidente boliviano Luis Arce Catacora afirmó que su gobierno hará respetar la estabilidad de los bolivianos y que no cederá ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara, sostuvo el mandatario en un evento con alcaldes y concejales en La Paz. Arce afirmó que es vital comprender que la visión de su gobierno para industrializar el país es ambiciosa y requiere tiempo y paz social, una paz que muchos no quieren que exista y amenazan cada semana, cada día con paros, bloqueos y calumnias, señaló el mandatario, aludiendo a las movilizaciones que cumplen su cuarto día por parte de sectores del gubernamental Movimiento al Socialismo afines a Evo Morales. Los bloqueos se centran en el departamento de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario, región que comunica las carreteras de occidente y oriente del país, pero también ocurren en la región oriental de Santa Cruz y en el sureño departamento de Tarija, exigiendo sobre todo que se retire la investigación contra Morales, considerada una persecución política, al tiempo que reclaman por la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de algunos alimentos básicos para la población. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. El domingo a las 19 con José Macaraballo. Y nosotros volvemos el próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Disfruten el fin de semana.